Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Tiempo de Filmoteca UNAM. Es para mí un verdadero gusto presentar a nuestro invitado de esta noche, Ricardo Ham, conferencista en temas de violencia, discriminación y criminalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los espectadores. Un abrazo para todos. Un verdadero placer tenerte aquí para esta película, El verano de Sam. Me encantaría saber tu punto de vista sobre este retrato que se hace de este caldo de cultivo, ¿no? De la violencia y cómo va creciendo y de cierta manera la paranoia colectiva y la discriminación que se puede ir generando. Sí, bueno, hay que mencionar un poco el contexto de cuando aparece este hombre, David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam, un asesino en serie aparentemente esquizofrénico, aunque bueno, después con el paso del tiempo, él mismo declaró que esta parte de escuchar las voces del demonio Sam es algo que se había pues inventado, ¿verdad? Pero es muy importante cómo Spike Lee recrea pues todo ese ambiente, ¿no? De los 70. David Berkowitz aparece en la segunda mitad de la década de los 70, cuando en la denominada década de los asesinos en serie. Incluso el término aparece más o menos en las mismas fechas, la segunda mitad, y es cuando en los Estados Unidos aparecen personajes como el hijo de Sam, como Ed Kemper, como John Wayne Gacy, como el mismo Ted Bundy. Y pues bueno, todo este ambiente de recrear el CBGB, por ejemplo, el Estudio 54, la mafia, ¿no? La mafia neoyorquina ahí de estos grupos italianos que también estaban colaborando con las pesquisas sobre David Berkowitz, este actor que interpreta el personaje punk, ¿no? Toda esta influencia que había de la música londinense. Me parece que no solamente en la película, sino también en el soundtrack, que a mí me parece maravilloso, está muy bien manejado por parte de Spike Lee, que bueno, pues al final de cuentas es su ciudad, ¿no? Prácticamente. Claro. Acabas de mencionar algo que me parece muy interesante del hecho real. El hijo de Sam que inventó que tenía esta esquizofrenia y que escuchaba las voces. ¿Cuál sería entonces el perfil psicológico realmente al que nos estábamos enfrentando? ¿Era un sociópata o se dio cuenta? Entonces sí tenía como que una conciencia, porque muchas veces se dice que no hay esa conciencia digamos que del mal que se está generando y entonces por eso son personas que son tan frías. Pero desde su punto de vista entonces, el hijo de Sam, ¿cuál era su perfil psicológico real? Bueno, estamos hablando evidentemente de un psicópata. El psicópata no es que no comprenda que está haciendo mal, al contrario, sabe que lo está haciendo, pero pues lo disfruta, no tiene una carga moral, ¿no? Sobre esta situación, no tiene la posibilidad de tener un sentimiento de culpa o un sentimiento de empatía. Son personas que se creen que están sobre la norma, ¿no? Todos nosotros estamos regidos por una norma social, una norma legal y una serie de condicionantes morales, y los psicópatas pues están, o ellos creen que están por encima de las mismas. Por eso a veces no es que sean personajes con un coeficiente intelectual muy alto o como tú muy bien mencionas, que no conozcan los límites entre el bien y el mal, sino que los psicópatas lo conocen perfectamente y sin embargo no les importa, porque al final de cuentas lo que ellos buscan es una serie de satisfactores en diferentes niveles, tanto sexuales como emocionales, como de ego, y lo encuentran infringiendo la norma y en este breve espacio de libertad en el que se convierte cuando no eres condenado por un delito, ¿no? Cuando la impunidad se convierte o se traduce en una breve estancia de la libertad. Eso es lo que los psicópatas buscan de manera constante. Y David Berkowitz tan era consciente, pues que se inventó toda esta historia del demonio Sam, ¿no? Y que ya después lo declaró, trató de convertirse a otro tipo de religiones, ¿no? E incluso brindaba por ahí sermones vía internet, en fin, todo un personaje, pero que no nos cae de raro, porque el comportamiento de los psicópatas pues es de manera similar. De acuerdo. Bueno, y regresando un poco ahora a la película que se generó, este ritmo frenético del que estábamos platicando y que usted ahorita estaba resaltando el soundtrack, desde su punto de vista, ¿qué nos aporta para entrar justamente en este mundo de violencia? La narrativa de la película
qué construyó desde su punto de vista. Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que se llega a estilizar momentos violentos, ¿no? Como la violencia en sus diferentes modalidades, porque es evidente que no hay un solo tipo de violencia, sino que hay decenas de tipos de violencia, cómo muchos de ellos pueden llegar a convertirse en situaciones estéticas, ¿no? En este caso, una situación cinematográfica. Pero bueno, ha habido artistas de diferentes índoles que han retratado la violencia a partir de sus disciplinas. En este caso, me parece que sería como poco entendible, ¿no? Esta vorágine violenta de los 70 sin este respaldo musical. No quiero decir que lo suaviza, pero sí me parece que lo presenta de manera un poco más digerible para el espectador, ¿no? Al final de cuentas estamos viendo una película muchos años después de que sucedieron los hechos y en un contexto completamente diferente. Y me parece que la música a lo que ayuda es a contextualizar una situación de violencia cotidiana, pero de una violencia que sale de las violencias, entre comillas, normales cuando se presentan este tipo de personajes y este tipo de incertidumbre social ante la incapacidad o la poca practicidad que tienen las autoridades. Aquí habría que mencionar que en los años 70, pues todavía la parte del asesino en serie era muy desconocida, ¿no? El término tenía 1 o 2 años y por eso a lo mejor tan complicado fue la captura de David Berkowitz. Hoy en día lo vemos y podríamos decir, bueno, pues su cantidad de víctimas no es tan relevante, esto de su revólver Bulldog 44, pues hoy en día cualquiera lo tiene, pero en ese entonces pues era una violencia pues muy complicada de poder manejar y me parece que la música y todo el entorno, todas las actuaciones colaboran de manera brillante a pues a estilizarla de alguna manera. Absolutamente. Ricardo Ham, muchísimas gracias por habernos acompañado. En serio, ha sido muy interesante escuchar todo tu análisis y todo lo que nos has aportado de la historia real sobre la cual se basó la película. Pues muchas gracias, Alejandra. Ojalá no sea la última vez. Un saludo a toda la producción. Por supuesto que no. Tiempo de Filmoteca es tu casa y siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes en sus hogares, gracias por habernos acompañado en una emisión más. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en la próxima.